Bueno, eh, la clase de hoy es sobre teoría de respuesta al ítem, ¿sí? Es un modelo diferente al que estuvimos trabajando en las últimas clases. Es un modelo psicométrico un poco más novedoso. Surge con la idea de poder resolver algunos tipos de inconvenientes que tenía la teoría clásica de los test y que recién en estos últimos años, últimas décadas, tienen mucho impacto en la psicometría, eh, debido a que, bueno, hay un crecimiento paulatino asociado a lo que es el crecimiento de los software estadísticos y las computadoras para poder hacer todos esos cálculos específicos y el avance de encontrarles nuevas utilidades que realmente han generado que sea un modelo más prometedor y que la mayoría de los instrumentos actualmente se van analizando y modificando sus propiedades psicométricas en base a estos postulados de la teoría de respuesta lista. Por eso es mi decisión como profesor, bueno, de tratar de desarrollar este modelo, porque creo que cada vez van a haber más alternativas de este tipo de instrumentos con estos modelos, este modelo psicométrico, y que ustedes deberían tener en cuenta porque, bueno, se van a encontrar como profesional el día de mañana con ese tipo de herramientas. Yo estoy convencido que acá a 10 años, cuando ustedes compren un test psicométrico, lo más probable es que sea basado en teoría de respuesta lista, porque tienen varias ventajas que sobre la teoría clásica de los test y creo que es necesario que ustedes lo vayan manejando. Eh, Probablemente muchos de los test que utilicen también ustedes sean computarizados y basados en pruebas adaptativas y que obviamente las características métricas de esos instrumentos están basados en la teoría de respuesta lista. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es un poco la lógica o la idea que tiene la teoría de respuesta al ítem? Bueno, es que eh, se centra especialmente en lo que sería los ítems, ¿sí? Obviamente con el instrumento uno tiene una serie de puntaje global obtenido con el conjunto de herramientas que uno administra, ¿sí? Pero el análisis y, y el funcionamiento que uno está tratando de alcanzar y ver cómo son sus propiedades psicométricas está centrado específicamente en el ítem. ¿Sí? Cada ítem es el ladrillo principal que construye la prueba y el test, y es fundamental poder conocer cómo es el funcionamiento de ese test al momento que las personas lo responden y cómo puede ir variando. eh, eh, las personas pueden variando sus niveles de habilidad y el ítem puede tener distintos funcionamientos en base al nivel de habilidad de cada persona. Entonces, trata de establecer cuáles serían sus propiedades psicométricas y la contribución que hace ese ítem en particular al momento de hacer una medición de un constructo que uno quiere medir. Por eso ustedes van a encontrar que siempre estamos con una sola curva característica del ítem, que ya lo vamos a ver que son de una forma de S, pero en realidad piensen que hay varios ítems con distintas curvas, con distintas propiedades psicométricas, que el total de esto es lo que genera y hace un aporte a la medición como un test en sí, un test global, ¿sí? Esto lo aclaro porque muchas veces se hace el comentario de que teoría clásica de los test toma todos los ítems y un puntaje total, y la teoría de respuesta al ítem toma los ítems de forma individual. Y creen que muchas veces con un solo ítem se hace la medición, no. No se deja de lado de que el conjunto amplio de ítems son los que se hace
o se logra la medición del constructo que uno quiere medir. Ustedes tienen que tener en cuenta que en todo este proceso que nosotros usamos de medición, tenemos que hacer una separación de dos aspectos importantes. Por un lado, hacemos referencia a lo que sería la habilidad, ¿sí? La habilidad en este caso, la entrega de respuesta al ítem, es semejante a lo que sería el Z. Surge como habilidad, surge más como aptitud, debido a que los primeros modelos que se prueban y que se tratan de, de generar en este modelo de teoría de respuesta al ítem están basados en pruebas de ejecución máxima, específicamente pruebas de capacidades. Entonces el tema aptitud quedó instalado, pero es lo que hace referencia a lo que sería el Z, que es muy parecido a lo que sería el puntaje verdadero. Entonces este puntaje verdadero, este puntaje Z, esta habilidad que queremos medir, siempre vamos a tener que un menor a mayor nivel de habilidad, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá en esta regla, las personas pueden ser menos hábiles y las personas pueden ser más hábiles. Y en cada uno de este continuo, porque esta es otra característica que tiene en cuenta este modelo, que considera que las variables psicológicas que nosotros queremos medir, o en el caso de la educación, la variable educativa, de conocimientos, aptitudes que queremos medir, se distribuye de manera continua. Quiere decir que las personas deberían estar ubicadas en distintos puntos de una recta, ¿sí? Y que hay personas que van a tener distintos niveles de habilidad, ¿sí? Acá tengo una habilidad A, que es una persona que tiene menor nivel de habilidad que el B y mucho menos que el C. Y el B tiene menos que el C. Y dentro de estos puntos podemos encontrar personas que van a estar con menor habilidad que el A, muchas otras personas que van a estar entre A y el B, y otras personas que van a estar entre el B y el C, y otras que van a estar superando el C. Siempre vamos a encontrar distintas personas con estos niveles de habilidad. Entonces consideramos que es una variable continua, ¿sí? Y a su vez considera que para cada uno de estos niveles de habilidad siempre vamos a encontrar un ítem que puede ser una actividad, un ejercicio, un estímulo, lo que uno pretende utilizar para medir ese constructo psicológico, que lo hace como una variable operacional, ¿sí? Que también va a tener distintas características asociadas a los niveles de habilidad. Vamos a tener actividades que son más fáciles y van a ir subiendo en proyección hasta encontrar actividades que son muy difíciles. Entonces, para cada uno de los niveles de habilidad, uno podría pensar que va a encontrar distintos ejercicios que más o menos son adecuados para ese tipo de capacidad, ¿sí? Esto no significa que únicamente las personas van a hacer lo que pueden hacer y nada más, sino que cuando uno toma un test que está compuesto por 20 ítems que están organizados entre los más fáciles a los más difíciles de forma progresiva, y la persona A tiene que responder esa prueba, bueno, va a responder los 20 ítems, y sabiendo que algunos de ellos, los primeros, posiblemente son a su nivel de habilidad, y seguramente después los otros son mucho más difíciles y posiblemente no tenga un resultado satisfactorio. Pero la lógica de esto es que tengan por cada este continuo que estamos midiendo una serie de ítems, actividades, estímulos que estén ordenados y que puedan, de alguna manera, representar los distintos puntos del continuo que queremos medir, ¿sí? Este proceso de medición, ¿sí? Que es de escalamiento, es el proceso que se busca siempre en medición,
tanto en teoría clásica de los test como en teoría de respuesta al ítem, ¿sí? De establecer la correspondencia entre los datos observados y las personas y las ubicaciones de las personas en la variable latente. Entonces, cuando yo puedo tener una serie de ítems organizados y mediante el resultado de las personas sobre esos ítems, las ubico en este continuo como que están dentro de la ubicación A1, A2, A3, hasta la B, o de la B hasta la C. Esto se llama el proceso de escalamiento, el proceso de medición. La teoría de respuesta al ítem obviamente hace el énfasis que, a diferencia de la teoría de clásicos test que toma todos los ítems y un solo puntaje para poder ubicar las personas en este continuo, considera la relevancia que cada uno de los ítems puede llegar a tener en este aporte que hace en el escalamiento, ¿sí? Eso es un poco la lógica que comienza a tener en cuenta este modelo. Obviamente no difiere de la teoría clásica de los test en que se toma una variable latente y que esa persona con esa variable latente va a responder a una serie de actividades y que mediante esa serie de actividades uno va a obtener una puntuación que permite hacer una medición y una ubicación en donde se encuentra su nivel de rasgo. Cuando el instrumento permite realmente a una persona ubicarlo en su espacio adecuado a su habilidad, es cuando decimos que el instrumento está midiendo ese constructo de forma adecuada y con nivel de precisión adecuada. Este proceso de medición hay que tener en cuenta 4 puntos que son fundamentales, que que yo los quiero mencionar porque son un poco las diferencias que aporta este modelo con respecto a la teoría clásica de los test, ¿sí? Este aporte, o qué son las ventajas, por qué si tengo un modelo como teoría clásica de los test que se utilizaba para construir los test psicológicos, que tiene índices para evaluar la confiabilidad y que puede funcionar, ¿por qué tengo que utilizar otro modelo psicométrico si el otro está funcionando de manera adecuada? Entonces, para entender por qué se hace este nuevo modelo y qué ventajas tiene este nuevo modelo, hay que tener en cuenta algunos aspectos particulares. El primero de ellos es la consistencia de la medida, que es la alta confiabilidad y menor error de medición. Eso nosotros ya lo vimos con las clases anteriores y que sabemos que mientras más alta es la confiabilidad, más precisión tenemos nosotros que las puntuaciones obtenidas con el test es más semejante al puntaje verdadero, del rasgo verdadero que queremos medir de la persona. Entonces más seguro estábamos con mayor nivel de precisión que esa persona se ubica en ese nivel de ese rasgo que queremos medir. Es decir, podemos identificar que tiene ese atributo en ese nivel de magnitud, ¿sí? Entonces, la consistencia interna y la confiabilidad es un aspecto fundamental. ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene la teoría clásica y teoría de respuesta al ítem? Es que el error estándar de medición que nosotros utilizamos, el error que se utiliza en teoría clásica de los test es para el total de la prueba. Mientras que en teoría de respuesta al ítem, los errores que se estiman son específicamente para cada uno de los ítems. Y que el conjunto de esos errores, ¿sí?, nos permiten estimar qué punto de la escala de la distribución de todos los ítems en ese continuo tiene mayor nivel de precisión y dónde tiene menor precisión. Es decir, qué personas con niveles de habilidad pueden ser mejor medidos y qué personas con distintos niveles de habilidad son peor medidos con el instrumento. Esto hace la diferencia de que con teoría clásica de los test se considera que se miden todas las personas con todos los niveles de habilidad con la misma precisión, mientras que teoría de respuesta al ítem dice que no, que en algunos casos se mide mejor y en otros casos se miden peor.
Otro punto a tener en cuenta es que nosotros necesitamos tener un nivel de validez, ¿sí? Entonces lo que se busca es que el conjunto de estos ítems, estas actividades, eh, estos estímulos que se utilizan, realmente representen todos los aspectos de contenido del constructo que nosotros queremos medir. Por ejemplo, si nosotros queremos medir ansiedad y solamente consideramos que el registro de la ansiedad es cuando una persona tiene dolor de cabeza, y sí, estamos diciendo que está asociado la ansiedad con el dolor de cabeza, pero no es solamente el único indicador. Hay otros indicadores que se puede tener en cuenta para medir este constructo, ¿sí? Entonces, un aspecto fundamental en las escalas de medición es que podamos tener una serie de contenidos y aspectos que están asociados con el constructo que nosotros queremos medir, que lo representa, y que las escalas deben tener esa representación de contenido para que realmente digamos que esa escala es válida. Estos puntos obviamente lo vamos a ver más adelante en las próximas unidades, pero la representación de los contenidos es fundamental, ¿sí? Yo no puedo decir que una persona tiene capacidad cognitiva en matemática si solamente le brindo como ejercicio o estímulo a realizar operaciones únicamente de suma y resta, obviando otras operaciones, como puede ser las divisiones, las multiplicaciones, la estimación del logaritmo o otro tipo de operaciones mucho más complejas. Si yo solamente tomo la suma y la resta, obviamente sí estoy evaluando matemática, pero a nivel de contenido únicamente represento algo muy breve a lo que sería la totalidad de la matemática. Bueno, estos dos puntos, la consistencia de las medidas y la validez, dentro de todo, con los dos modelos, se pueden lograr, ¿sí? Y con algunas diferencias que después mencionaremos, pero son dos puntos que tanto la teoría clásica de los test como la teoría de respuesta al ítem permiten, ¿sí?, que sus instrumentos tengan estas propiedades de la medición. Otra de las propiedades que sí hay diferencia entre un modelo y el otro, y creo que es fundamental porque es lo que marca el por qué se larga o se trata de conseguir un modelo psicométrico diferente y que trate de superar algunas limitaciones, es el aspecto de la invariancia de las medidas, ¿sí? La invariancia de las medidas, esto quiere decir que las puntuaciones que yo obtengo con mi test para medir un atributo X, que puede ser aptitudes matemáticas, no debería variar, ¿sí? Los ítems no deberían tener un funcionamiento diferencial de una población a otra, ¿sí? Y las personas deberían tener sus atributos, y sus atributos, esto de aptitudes matemáticas, no deberían variar de un instrumento a otro. Un ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, una caja de zapato, y para medir esta caja de zapatos yo utilizo una soga, ¿sí?, donde tomo un extremo, corto la soga, y con esa soga ya puedo medir un lado de la caja, ¿sí? Entonces, si yo esa soga la quiero utilizar para medir a una caja diferente, como puede ser una caja de cereales, no debería tener mediciones diferentes, debería poder medir los mismos atributos de esa caja. Si yo no puedo medir esos mismos atributos con la soga que yo creé con esta caja de zapato, quiere decir que esa soga, que es mi escala de medición, tiene una variabilidad con respecto a cuando mido otra caja de zapato. Entonces no es invariante. No es que con esta soga puedo medir una caja de zapato, una de cereales, una caja de, no sé, de supermercado, de cartón, cualquier tipo de otro atributo. No. Entonces mi medida está específicamente asociada a un tipo de cajas, que son las cajas de zapato, y no pueden ser utilizadas para otro tipo de caja, ¿sí?
ahí perdemos realmente las propiedades de lo que son las invarianzas. Y eso es una de las críticas que se le ha hecho mucho a los modelos, a los instrumentos que se han construido con teoría clásica de los test. Porque nosotros hemos visto que cuando estimamos los niveles de confiabilidad de la prueba, hay dos aspectos a tener en cuenta, que es la variabilidad de las respuestas y la longitud de la prueba. Esos dos indicadores influyen sobre la confiabilidad. Y cuando yo tengo una muestra homogénea, obviamente los estadísticos que yo estimo de confiabilidad van a depender de esa muestra homogénea y posiblemente sea un estadístico de baja confiabilidad. Pero si yo tomo una muestra más heterogénea, obviamente el índice de confiabilidad aumenta. ¿Sí? Entonces, el valor de confiabilidad está asociado y depende mucho a la muestra que yo utilizo para estimar esa propiedad. Y de la misma manera, si yo tomo y quiero obtener lo que es el índice de dificultad de una pregunta, que se mide generalmente con la cantidad de aciertos que hacen una muestra a esa pregunta, ¿sí? Si yo tomo un grupo que sabe muy poco sobre unos contenidos y posiblemente el índice de dificultad sea 1, y si yo tomo una muestra que sabe mucho sobre los contenidos que yo estoy midiendo, el nivel de dificultad de esa pregunta va a ser diferente. Entonces, las propiedades psicométricas de los ítems y de la escala total en su confiabilidad está asociada a la muestra. Es decir, que para una caja de zapatos tiene un índice de confiabilidad y para una caja de cereales tiene otro índice de confiabilidad. Entonces no se produce lo que sería la invariancia de la medida. ¿Sí? Si yo con mi instrumento tomo y mido la caja de zapatos, voy a obtener un resultado. Y si con ese instrumento mido una caja de cereales, él va a tener otro resultado. Entonces varía mucho las personas o las personas que tienen sus atributos según el instrumento. Y las propiedades del instrumento también van a variar según las personas que yo estoy midiendo. Entonces lo que se busca es que sean instrumentos que siempre puedan medir a las personas en su justo nivel de atributo y que no dependa de quién es el que realiza el test, ¿sí? Que todos sean representados y que todos tengan la posibilidad de que van a ser adecuadamente medidos y ubicados en ese continuo que dijimos anteriormente, que es la aptitud que queremos medir, ¿sí? Entonces la propiedad de invarianza es fundamental. Es cuando ningún tipo de herramienta, ni tanto las personas, ni como los ítems, van a variar según el instrumento o según la muestra que se está utilizando. El otro punto es el tema de la medición. Ustedes habrán visto en estadística que hay 4 categorías de medición, ¿sí? De escala de medición, que son las nominal, ordinal, intervalar y de razón. La nominal, obviamente, es únicamente para mencionar un atributo, se le agrega y se le adjunta un número, entonces el 1 significa que es color blanco y el 2 significa que mejor que es color negro, nada más, ¿sí? O uno es de la cátedra A y otro de la cátedra B, ¿sí? Se le da un número y nada más. El orden es obviamente para darle cuál es mayor y menor. Intervalar se le da también el orden de mayor y menor, pero también se tiene en cuenta la distancia que puede haber entre los distintos rangos que se están midiendo. Y la razón también da mayor y menor la distancia y tiene la propiedad también de que el cero es ausencia de atributo. Obviamente nosotros es muy difícil que digamos que una persona no tenga inteligencia, que no tenga personalidad, que no tenga valores, que no tenga actitudes. Entonces la escala de razón es muy difícil que nosotros podamos tenerlo de una manera adecuada, ¿sí? Es muy difícil decir que una persona no tenga un atributo en particular. Entonces,
conseguir una escala donde el cero es ausencia de atributo, en psicología es, es una situación bastante difícil de lograr. Sí podemos lograr lo que son las escalas ordinales y las escalas intervalares, pero sabemos también que mientras podamos lograr una escala intervalar, mejores propiedades numéricas podemos tener y mejores resultados podemos lograr, ¿sí? Porque podemos conseguir el orden de que Juan, Pedro y Maximiliano, uno tiene mayor, menor, medio y mayor puntaje, ¿sí? Pero lo que buscamos muchas veces es que saber si la distancia que hay entre Juan a Pedro es la misma que tiene de Pedro a Maximiliano, ¿sí? Entonces, esa distancia es lo que podemos decir, qué cantidad de atributos separan a un grupo, a una persona con respecto al otro. Y eso lo podemos lograr cuando tenemos escalas que son de carácter intervalar. Y por cuestiones propias de las escalas de medición, que son construidas desde la teoría clásica de los test, conseguir escalas intervalares es un proceso bastante difícil, ¿sí? Porque nosotros obtenemos una suma de puntuaciones, un puntaje directo, que luego lo podemos transformar en puntaje Z, ¿sí? Para poder hacer una comparación y utilizar las propiedades psicométricas de lo que son la campana de Gauss y los puntajes Z, pero para lograr eso, las puntuaciones que nosotros obtuvimos del test debería funcionar y debería tener una distribución realmente normal, ¿sí? Y se debería ajustar a esa distribución normal. Para eso se debería conseguir muestras muy grandes, muy heterogéneas, ¿sí? Y recién ahí podemos conseguir que tenemos baremos que tengan esa distribución y cuando logramos ese objetivo podemos utilizar esas puntuaciones como escalas o como las propiedades de lo que son los puntajes Z y ahí sí podemos tener las propiedades de lo que serían las escalas intervalares. En caso de la teoría de respuesta al ítem, utilizan otro sistema para medir los atributos que están basados en la relación entre lo que es el rasgo que se quiere medir y las propiedades psicométricas del ítem. Muchas veces se habla de puntaje logic, ¿sí? Y que ese tipo de puntaje ya por sí tiene una propiedad psicométrica propia de lo que es una propiedad, por ejemplo, de medición propia de las escalas intervalares, ¿sí? Entonces existe una ventaja de los instrumentos que son construidos con teoría de respuesta al ítem con respecto a la teoría clásica de los test, que las propiedades de escalas pueden ser más fácil y más frecuente de poder alcanzar con el modelo de teoría de respuesta al ítem que con teoría clásica de los test, ¿sí? No quiere decir esto que las puntuaciones y los valores que nosotros obtengamos con ambos instrumentos no sean precisos, que no sean válidos y que no pueden ser de utilidad, pero en algunas ocasiones cuando queremos tomar algún tipo de diagnóstico, algún tipo de ver las ganancias que hay en un tratamiento y comparar las mediciones de un tiempo 1 con un tiempo 2 y los valores y los cambios de valores que se obtienen con una medición con respecto a la otra medición, podemos estar con mayor nivel de seguridad que si utilizamos un instrumento basado en teoría de respuesta al ítem, el cambio, la ganancia, la distancia de un participante en un tiempo 1 a un tiempo 2 puede ser realmente un cambio de esos atributos, ¿sí? Porque con la medición que estamos utilizando estamos teniendo esa propiedad de intervalo que es tan difícil de lograr, ¿sí? Bueno, estas cuatro características y propiedades propias de la medición son los que se quiere alcanzar con la construcción de los test psicológicos. Y que obviamente, al encontrarse que con la teoría de clásica test había algunas limitaciones, es lo que da auge y surge lo que serían los modelos de teoría de respuesta lista. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos?
Sí, profe. Perfecto. Bueno. Eh, ¿Qué tenemos nosotros en este modelo? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son las relaciones que tienen todos los modelos que se proponen de teoría de respuesta al ítem? ¿Sí? El núcleo de la teoría de respuesta al ítem es que la probabilidad de dar una respuesta correcta a un ítem, es decir, tengo respuesta 1, 2, 3 y serie de respuestas de los ítems, es decir, cómo es el rendimiento que yo tengo al momento de responder un ítem o hacer un ejercicio o una actividad, depende de dos cosas. Por un lado, aptitud individual, es decir, el constructo Z, es lo que yo tengo, es la variable latente, ¿sí? Y como siempre, no la podemos observar la variable latente. Es muy difícil de poder lograr y encontrarla. ¿Sí? Nosotros tratamos de hacer medición mediante los instrumentos de esta variable latente, pero sabemos que una persona tiene un atributo, un tipo de personalidad, puede tener una serie de aptitudes, capacidades cognitivas, pero eso no las podemos observar de manera directa. La tenemos que hacer de forma indirecta mediante estos test. Pero sabemos que ese atributo está presente, ¿sí? El que puede observar a algún deportista, un jugador de básquet, una jugadora de hockey, un jugador de tenis o de fútbol, lo que sea, podemos observar que hay distintos deportistas que tienen distintos niveles de aptitudes, ¿sí? Tenemos personas que son muy, pero muy habilidosos y hay otros que son menos habilidosos. Entonces sabemos que ese atributo está presente. ¿Cómo los podemos medir? Ese es otro tema, ¿sí? Entonces, sabemos que la respuesta que dan un ítem depende de la actitud individual, del rasgo latente que tenemos para resolver esos ítems y de las características psicométricas de ese ítem. Entonces, acá entra en juego que cada uno de estos ítems tienen distintas propiedades psicométricas, tienen distintos comportamientos, distintos tipos de funcionamiento en el total de la prueba y de forma individual que lo hace único y que aporta algún tipo de información especial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a un deportista con niveles altos de habilidad le doy una actividad muy, muy, muy fácil, y bueno, obviamente es un ítem, la propiedad es que es muy fácil la actividad, entonces lo va a resolver fácilmente. Si le doy una actividad que es muy, muy, muy difícil, y probablemente, si es muy alta la habilidad, lo va a lograr de forma exitosa, no va a tener problema. Pero la característica de ese ítem es que es una actividad muy difícil de lograr, es un ejercicio muy, muy, muy complicado, ¿sí? Entonces, todos los ítems tienen distintas características psicométricas que lo hacen particular. Que cuando una persona que tiene un constructo psicológico, como puede ser ansiedad generalizada, se tienen que encontrar con un ítem particular, tenemos distintas propiedades como son el parámetro A, B y C, que vamos a ver más adelante, que son parámetros de la teoría de respuesta al ítem, que lo definen y lo describen como un ítem particular, ¿sí? Entonces, la reacción que va a tener esta persona que tiene un constructo de ansiedad generalizada con este ítem va a ser diferente cuando se presente a este otro ítem, cuando se presente a este otro ítem y a este otro. El tipo de respuesta que va a dar va a variar según el nivel de ansiedad que tiene y las características de estos ítems que lo están definiendo uno por uno, ¿sí? A no confundir que cuando yo quiero obtener un puntaje de la prueba, siempre lo hago considerando todas las preguntas, ¿sí? No solamente una, todas las preguntas, pero cada una de ellas va a hacer un aporte particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ansiedad generalizada, uno podría decir que me, cuando vas a conocer a una persona nueva, sentís un nivel de inquietud en tu cuerpo, ¿sí? Cuando vas a conocer a una persona nueva, sentís
que te empieza a doler un poco la cabeza. Cuando vas a conocer a una persona nueva, sentís un malestar en el estómago y comenzás a tener náuseas. Cuando vas a conocer a una persona nueva, tenés dolores, tenés migraña y te agarran vómitos y tenés que suspender una reunión, ¿sí? Entonces, uno puede considerar que en esto es algo más leve, una característica más general de lo que sería la ansiedad generalizada. Esto ya vamos con un comportamiento un poco más elevado, este con algo mucho más elevado, y esto ya sería un extremo de que la ansiedad generalizada se paraliza a la persona frente a situaciones nuevas porque el nivel de ansiedad que obtiene es muy alto. Entonces, la persona que tenga este atributo, si tiene poco atributo, va a responder de alguna manera a este ítem, porque tiene un ítem que mide los niveles bajos de ansiedad, va a responder de distintas formas a esta. Posiblemente este van a decir que nunca lo tiene, nunca le pasó, porque realmente no son propios de sus niveles de ansiedad. Entonces va a responder más con afirmativo estos dos primeros y posiblemente como forma negativa estos dos. Ahora, la persona que tiene mucha ansiedad generalizada probablemente responda todo de forma positiva, ¿sí? Y es más probable que lo haga de esa manera. Entonces, las propiedades psicométricas, los niveles de medición que hace cada uno de los ítems, va a estar asociado con estos niveles del constructo. ¿Está? Entonces, esa es un poco la lógica que se utiliza en la teoría de respuesta del ítem, es que la respuesta, que es el resultado que yo observo de los ítems de forma individual, que en conjunto hace la medición del atributo que yo quiero medir, está eh, eh, explicado o modelado por dos constructos. Uno, el rasgo que yo quiero medir, y dos, las propiedades psicométricas de los ítems. En esta interacción entre el rasgo y las propiedades psicométricas del ítem es la respuesta que se dan al test. ¿Sí? ¿Cómo surge esta idea? Esta idea surge por un trabajo que realizó uno de los primeros que hizo Rasch, ¿sí? Que vamos a ver después más adelante que existe un modelo de un parámetro, el modelo de Rasch, con una prueba de rendimiento que estaba compuesto por 16 ítems. ¿Sí? En esta prueba de rendimiento, él lo que observó es lo siguiente, que cuando obtenía en la columna los puntajes totales de las personas, ¿sí? Sacó 3 porque respondió 3 ítems correctos, 4 porque respondió 4 correctos, 5, 6, 7, hasta que respondieron 13, 16 ítems correctos. Y lo que observaba después era que en estos ítems, el set de ítems que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, así sucesivamente, cuáles eran sus niveles de dificultad, ¿sí? El valor P es nivel de dificultad. Entonces, este ítem quiere decir que el ítem 1 y el 2, que son los ítems más fáciles, el 92% de las personas respondió correctamente. Los que sacaron puntaje 3, es decir, los que respondieron con un puntaje 3, lo más probable es que respondieron el 1, el 2, o uno del 3 o uno del 4, ¿sí? Los que sacaron 4 respondieron generalmente el 1 y el 2 y el 3 y el 4 de forma afirmativa. Por lo tanto, sabemos que el 98% que sacaron 4 respondieron bien el 1 y el 2 y el 84 sería el de 3 y el 4. Y él observa que mientras iba aumentando el nivel de habilidad de las personas, quiere decir mayor puntaje en la prueba de rendimiento, entonces variaba los índices de dificultad de los ítems. Cuando era nivel de habilidad, tenía niveles de dificultad más bajos, en este caso 1,2 era 92, y cuando aumentaba ya era perfecto. Es decir, las personas que obtuvieron puntaje 11, 2 y 13 generalmente respondieron correctamente todos los ítems 1 y 2, porque eran muy fáciles. Y en el caso del 3 y el 4, que son un poco más difíciles,
veíamos que cuando sacaban 3 y el 48% era el nivel de dificultad, quiere decir que casi la mitad respondía correcta o incorrectamente, pero cuando ya eran 4 respondían prácticamente todos, y cuando llegamos a puntaje 3 y 16 lo respondían prácticamente todos. Y cuando nos íbamos a ítems más difíciles, como por ejemplo eran los del 10 y el 11, los que sacaron 3 prácticamente no lo respondían nunca correcto. No tenían la aptitud para poder responderlo de manera correcta. Y iba aumentando mientras iba teniendo puntaje hasta llegar que los que únicamente respondieron correctamente, o el nivel de dificultad era de cuando tenían puntaje de 12, 13 a 16. Entonces, él observaba que el comportamiento de los ítems y los niveles de habilidad estaban asociados entre sí, y encontraba que el comportamiento era totalmente diferente, ¿sí? Como conclusión, él llegó a generar este tipo de gráfico, ¿sí? Este gráfico es la relación que hay entre el puntaje total y la probabilidad de respuesta correcta, que son los índices de dificultad, ¿sí? Y veía que tenía gráficos totalmente diferentes. El comportamiento era totalmente diferente. Y llegó a la conclusión de que la probabilidad de los ítems fáciles aumentan mucho más rápido que los ítems difíciles, ¿sí? Los ítems más fáciles aumentan más rápido que los ítems difíciles. Que la probabilidad muestra una relación no lineal con el puntaje total. No es una relación lineal como vimos en teoría clásica de los test entre el puntaje verdadero y el puntaje observado, que es una recta de regresión. No, que tiene un comportamiento que no es más lineal y que cuando tiene muchos casos se va a ir observando que tiene una forma de S más que de forma lineal, ¿sí? Y que las curvas de los ítems no se cruzan entre sí, ya que cada ítem mantiene su orden de dificultad en las categorías de puntuación. Es decir, que las curvas que se obtienen por cada uno de los ítems y base al score, que sería asociado más que todo con la habilidad, tienen comportamientos que no se cruzan entre sí, que son independientes. Entonces podía encontrar la idea de que cada uno de los ítems funcionan de manera particular en su relación al nivel de rasgo que estamos midiendo, que en este caso sería el nivel de score, ¿sí? Este trabajo es un trabajo pionero que permite proponer las principales bases de la teoría de respuesta al ítem y especialmente lo que sería el modelo de un solo parámetro, ¿sí? Rasch era europeo, era danés, y él, su primer modelo de un parámetro, modelo de Rasch, es un modelo muy utilizado en Europa, mientras que otros autores como Lord trabajan más con teoría de respuesta al ítem, con modelos de 1, 2 y 3 parámetros, más en Estados Unidos. Pero lo mismo son estas variantes de la teoría de respuesta al ítem están presentes actualmente y tienen sus semejanzas y algunas pequeñas diferencias, pero ambos son de gran utilidad. Pero este trabajo es el que marca más o menos este primer eh, comportamiento de cómo el puntaje total o el score que estaría asociado con el nivel de habilidad de las personas tienen comportamientos diferentes en base a cada uno de los ítems. Gráficamente nosotros podemos ver esto, que sería en un caso que tenemos 4 ítems, ¿sí? La proporción de respuesta positiva y la posibilidad de los puntajes total que se obtienen, que tienen esta característica, ¿sí? Como va subiendo, cuando tiene puntaje más bajo, la probabilidad de responder en este ítem es de cerca de un 20%. Cuando sube el puntaje a este nivel de 2, la probabilidad es un 30%. Cuando sube a un puntaje de 3, la probabilidad es de punto de 40. Cuando sube a 4 es de punto 60. Cuando sube a 5 es de 70. A 6, 75, 80, 90 y ya después se va aplanando. Entonces tiene esta función. Acá con el otro ítem 7, ¿qué tiene? Lo que sacaron 1, la probabilidad de responder correctamente, que es el nivel de dificultad,
está menos que 1, ¿sí? Cuando tiene 2, también está menos que 1. Cuando tiene 3, recién supera el 1, entonces tiene casi un 10% de probabilidad de responderlo correctamente, y así va subiendo sucesivamente, ¿sí? Con el ítem 11 también tiene el mismo comportamiento y con el 15 tiene el mismo comportamiento, ¿sí? Bueno, de la misma manera que nosotros vimos en la teoría clásica de los test, que está el modelo de regresión, que es proponer una recta de regresión entre el puntaje verdadero y el puntaje observable. Acá se hace lo mismo, pero obviamente considerando el puntaje observado, que sea el rendimiento total de la prueba, que obviamente acá tengo 18 ítems, es decir, que es la sumatoria de los 18, ¿sí? Y la probabilidad de responder correctamente los ítems. Buscamos un modelo matemático que me permiten explicar o ajustar esta línea de asociación, de cómo cuando va aumentando, va generando una función de densidad que me permite explicar en niveles de eh, eh, proporción o la posibilidad de predecir cuál sería el comportamiento según el nivel de rasgo. Entonces, estos ítems, ¿sí?, proponen modelos, ¿sí?, un modelo, especialmente acá ubicado con puntaje Logit, que sería igual al puntaje verdadero, ¿tá?, de cómo sería la función y la curva de cada uno de los ítems. Esto es un procedimiento ya matemático de modelar y generar una función, ¿sí?, explicativa del comportamiento del ítem, ¿sí? Esto quiero que ustedes lo tengan en cuenta, porque acá lo que nosotros proponemos, lo que hace la teoría de respuesta del ítem, es proponer un modelo explicativo del comportamiento entre el nivel de dificultad del ítem o otras propiedades psicométricas y el nivel de rasgo de las personas. Y propone que se establece un parámetro ya establecido de cómo es el funcionamiento, y este parámetro va a quedar igual para cualquier usuario del instrumento, ¿sí? Sea el que venga a ser administre el instrumento, esta propiedad psicométrica va a ser invariante, ya va a quedar moderada por los estudios previos, ¿sí? Y no va a cambiar de niveles de dificultad o de discriminación, depende de la muestra que se utiliza. No, se mantiene de esa misma forma, ¿tá? Pero es un modelo explicativo. Y por cada uno de los ítems se va generando también estas curvas características del ítem que explican el funcionamiento que tiene el ítem, ¿sí?, en base a niveles de habilidad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene la teoría de respuesta al ítem? Entre las ventajas es la facilidad de los modelos, una de las primeras, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que los modelos que propusimos eh, de la curva característica del ítem, como vimos que tenían forma de S anteriormente, que está basado en datos empíricos, que tenía una relación entre los puntajes totales de la prueba y la probabilidad o la proporción de acierto de las personas, están propuestos como un modelo matemático. Y ese modelo tiene un ajuste, es decir, que los datos se ajustan y son semejantes al modelo propuesto, ¿sí? Que generalmente, ¿cómo se evalúa esto? Esto se evalúa que yo tengo un comportamiento empírico de esta manera, y al proponer un modelo de una curva, yo debería observar que estos puntos se ajusten a la recta, o no en la recta, a la curva de S. Entonces, en este caso yo podía ver que este sujeto es el que más se aleja de la recta. Este también se aleja un poco de la recta, de la curva, ¿sí? Pero estos que están sobre la curva son los que mejor se ajustan.
Entonces, cuando yo propongo un modelo explicativo del comportamiento de este ítem y observo que la mayoría de las respuestas entre los niveles puntaje de la prueba y la proporción o la probabilidad de responder correctamente se ajustan a esta curva que yo propuse, digo que el modelo se ajusta, ¿sí? Entonces me está proponiendo un modelo que puede explicar los datos que yo tengo de forma empírica, ¿sí? Con algunas excepciones, que estos son los residuales, que son las diferencias que hay entre el modelo propuesto y lo observado, ¿sí? Que a lo mejor no funcionan del todo correcto. En algunos casos, cuando yo tengo muchas diferencias con puntajes o puntitos mucho más alejados a esta curva, ¿sí? Digo que no se ajusta el modelo, entonces ese ítem no se ajusta a los datos, ¿tá? Y ahí entonces ya no puedo tener esta característica de falsibilidad, es decir, de poder probar de manera matemática que el modelo propuesto se ajusta a los datos. Cuando un ítem no se ajusta a los datos, ese ítem posiblemente no lo tengo que tener en cuenta para el instrumento global, ¿sí? Porque no está teniendo estas propiedades y este comportamiento particular, no tiene otras características que son las invariancias de las medidas, por lo tanto es un ítem que en una muestra va a tener un comportamiento y posiblemente en otra muestra puede tener otro tipo de comportamiento. Entonces se busca mediante un estadístico la falsibilidad de los modelos. Esta es una ventaja que tiene la teoría de respuesta al ítem con respecto a la teoría clásica de los test. Yo puedo probar primero mediante un procedimiento matemático y un ajuste de los datos que los ítems se ajustan al modelo, que tanto que yo puedo lograr esta escala de medición gradual de ítems que van de niveles de dificultad más bajo a más alto y que pueden estar asociados con el comportamiento del rasgo que yo quiero medir, entonces puedo decir que estoy midiendo con las propiedades métricas de escala de intervalo y con niveles de precisión propio del instrumento a las personas, ¿sí? Entonces, poder evaluar si el modelo se ajusta o no es fundamental. En teoría clásica de los test yo no lo puedo hacer. En teoría de los clásicos de los test, acuérdense que yo para poder considerar que dos escalas son paralelas y por lo cual una puede reemplazar el puntaje verdadero, yo tenía que tratar de evaluar primero el nivel de escalas paralelas, y es decir, que tengan la misma varianza, la misma media, el mismo comportamiento de los ambos instrumentos, cosa que no se puede lograr. Entonces empiezo a tener escalas pseudo paralelas, que pueden ser paralelas en un aspecto y no en otra, como para poder llegar a esta situación de poder evaluar la confiabilidad de los instrumentos y considerar que si yo tomo dos pruebas en dos tiempos o dos pruebas paralelas o la partición de mitades o la covariancia de ítem, estaría cumpliendo de una manera con el supuesto o aceptando el supuesto de que son medidas paralelas, ¿sí? Pero a nivel estadístico y a nivel de comprobación de manera matemática no lo estoy logrando, ¿sí? Entonces es una de las grandes críticas que se hace a la teoría clásica de los test y que el modelo de teoría de respuesta de ítem puede, de una manera, evaluar. Si son factibles de utilizar en la escala de medición basada en los supuestos de teoría de respuesta de ítem, se tiene que evaluar mediante modelos matemáticos, mediante índices estadísticos, que ese nivel de la curva característica del ítem que va aumentando de forma progresiva en los niveles de dificultad, discriminación y adivinación, y asociados con los niveles de rasgo, de esa forma. ¿Tá? Otra de las características que tiene que son invarianzas de los parámetros de los ítems. Una vez que yo obtengo estos parámetros de los ítems, y ya establecí los parámetros y las propiedades psicométricas de los ítems, esos valores no van a cambiar según la muestra que yo utilice. Puedo tener una muestra que tenga niveles muy bajos de habilidad o puedo tener personas que tienen muy alta a nivel de habilidad,
pero el comportamiento siempre va a ser el mismo. Esto quiere decir que si yo tengo el ítem 15 que tiene niveles altos de dificultad, y solamente aquellas personas que tienen niveles altos de puntaje 16, 17 son los que pueden responder casi en un 70, un 80% bien esa pregunta, eso no va a cambiar si yo tomo una muestra con niveles más bajos de habilidad o personas con mucho más niveles de habilidad, ¿sí? Este comportamiento del ítem se mantiene de forma invariante, ¿sí? Y de la misma manera, la invariancia de los parámetros de la aptitud. Las personas van a estar dentro de este rango, ¿sí? Y cuando yo le doy una serie de ítems con que ya tienen establecido sus niveles de dificultad, sus niveles de discriminación y adivinación, el comportamiento que van a tener a ese conjunto de ítems no van a variar y siempre van a estar ubicados dentro de este continuo, ¿sí? Los que tienen pocos niveles de precisión, de habilidad, y si son tomados con estos ítems que representan estos niveles, van a ser medidos y ubicados en este nivel de continuo. Y si tienen más niveles de habilidad, van a ser ubicados en este continuo. ¿Qué sí puede suceder? Es que, si ustedes se fijan, la mayoría de los ítems están más adecuados para este grado del continuo, ¿sí? Que son de 0 para abajo, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por lo tanto, con estos 4 ítems yo mido mejor estos niveles de habilidad. Pero para personas que tienen alta habilidad, y bueno, no estoy midiendo bien, tengo solamente un solo ítem. ¿Por qué? Si yo tomo el 16, el que puede responder correctamente el ítem 15, son aproximadamente un 80%. Pero para responder los otros ítems ya tengo entre un 90 y un 1%, así que son ítems muy fáciles para esta persona con este nivel de habilidad. A mí me haría falta otros ítems que estén dibujados por acá, que midan mejor a estas personas con alta habilidad. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, Entonces es como ideal, digamos, que en base, digamos, a las personas que yo quiero entrevistar se encuentren entre 0,5. menos 0,5 a 0. En este Eh, caso, yo puedo decir que las personas que están entre menos 5 y 0 serían mejor medidos por estos 4 ítems, sobre todo con estos 3 primeros ítems. ¿Sí? claro, y por ejemplo, si yo quiero medir a alguien, por ejemplo, de abajo que dice 16, Sí. debería estar, digamos, corrido también entre -4 y 0, por ejemplo, para poder medirlos de buena manera. En realidad, lo que vos tendrías que tener acá es más cantidad de preguntas que ocupen todos los niveles de habilidad. ¿Sí? Entonces Claro. debería tener preguntas que sean mucho más difíciles, con otras propiedades. Y esto va a esta característica, las medidas locales de precisión. Esto quiere decir que yo a esta persona, que están ubicados en estos niveles de rendimiento y habilidad, yo lo estoy midiendo con mucho error de medición. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque le estoy dando ítems muy fáciles. Entonces, la posibilidad de que lo acierten es muy alta. Solamente uno solo me está dando un nivel más o menos adecuado para poder medirlo. Pero a estos grupos yo lo estoy midiendo con mayor nivel de precisión, porque tengo ítems que son con distintos niveles de dificultad y que posiblemente se pueden acertar o equivocar y en base a este comportamiento ubicarlo en este continuo. ¿Sí? Entonces, el nivel de precisión de esta prueba es más adecuado para este rango de habilidad y menor para esto. En cambio, si yo tuviese este test basado en teoría clásica de los test, el error de medición para este es igual a este, es una pregunta. ¿Se entiende la pregunta? Disculpe, profe, ¿la puede repetir? Si yo tengo
que en teoría clásica de los test tengo 4 ítems, ¿sí? Y que tengo que utilizar para medir y evaluar el error de medición, ¿sí? Estos 4 ítems. El error de medición para esta población que tiene menor habilidad, ¿es igual para las que tienen mayor habilidad? Y sí, vamos a responder. Y sí, porque yo lo que obtengo con teoría clásica de los test es que la confiabilidad del instrumento se puede obtener en este caso por partición de mitades, quiero decir que sumo la respuesta de estos dos ítems y estos dos ítems, o sumo, especialmente en partición de mitades, el 3 con el 11, el 7 con el 15, y hago una correlación entre ambas puntuaciones, ¿sí? Ese me da un índice de confiabilidad. O puedo tomar la covarianza de los ítems. Y ese coeficiente de confiabilidad, que es el R igual a X por con la correlación X', y considerando la varianza, puedo tomar los errores estándar de medición. Entonces, considero que los errores estándar de medición son iguales para todos los puntajes de la prueba. ¿Sí? El error de medición para una persona que sacó -4 es igual que para el que sacó -1, al que sacó 2 y al que sacó 5. Pero en teoría de respuesta del ítem me dice que cada uno de estos ítems tiene un error de medición. Este tiene un error de medición, este un error, este un error y este un error. Y que obviamente depende del nivel de habilidad, es cómo son medidos. Entonces, estas personas de -5 a 0 son con errores más bajos de medición, pero los que son de 1 hacia 5 son con errores más altos de medición. ¿Sí? Entonces, este instrumento mide más un grupo con respecto al otro. Pero en teoría clásica de los test, supuestamente, todos los grupos son medidos con el mismo error de medición y con la misma precisión. Cosa que no es así. ¿Se entiende? Entonces, por eso se habla de medidas locales de precisión. Y esto se utiliza mucho cuando yo quiero generar una prueba a medida para utilizar una población particular, o cuando utilizo las pruebas adaptativas, donde se observan cómo es el comportamiento de los ítems, depende cómo va respondiendo cada participante, le va apareciendo ítems que están asociados a sus niveles de habilidad y por lo tanto se mide con un mayor nivel de precisión. Bueno, sigamos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿O alguien que me puede decir que seguimos, no? Profe, una preguntita. ¿Cómo le va? Sí. ¿Usted este Power lo podría subir? Porque no está en aula virtual como guía, digamos. Este Power yo lo uso para las grabaciones de las clases y después ya queda directamente en aula virtual, ¿sí? Así que no se hagan problemas. Ya vemos, en O sea, todo caso. queda en el video, digamos. Sí, queda en el video. Sí, sí, ya sé, pero usted no lo sube ahí, digamos, como posibilidad, digamos, como para ir guiándonos en el momento de... No, ¿no? Y bueno, en todo caso lo puedo subir. Si le hace falta, lo subo en PDF. Bueno, Bueno, muchas gracias. estamos. Después, Profe, un sí, compañero dice que la invariancia de los parámetros de aptitud no le quedó claro. no quedó clara la invariancia de los parámetros. Bueno, lo que quiere decir que yo tengo acá un nivel del continuo rasgo y tengo los ítems, ¿sí? La persona tiene este nivel de habilidad y este ítem tiene este comportamiento. El comportamiento de este ítem, que es esta dificultad, no se mueve, es invariante, ya quedó así establecido. ¿Está? ¿Por qué? Porque una vez que se construyó la prueba, se observó el comportamiento que tenía, y generalmente se hace una estimación para ver cuál sería el nivel de habilidad más adecuado
para responder este ítem de forma correcta. Entonces, una vez que se establece esa relación, se dice que el parámetro de este ítem, en este caso parámetro B, está ubicado en este punto del continuo. Esto no va a cambiar. Ahora, si yo tengo una persona que está acá ubicado, o está ubicado acá, o está ubicado más acá, ¿sí? Me va a dar distintos niveles de probabilidad de responder correctamente a este ítem. Acá esta persona que tiene niveles más bajos de habilidad y la pregunta que tiene un parámetro ya establecido que es de mayor nivel de dificultad, la probabilidad de responderla correctamente es baja, ¿sí? Tiene más probabilidad de errarlo que acertarlo. Ahora, una persona que está ubicada en este nivel de habilidad y tiene que responder este ítem que ya está establecido con un parámetro fijo, que no va a variar de la muestra, no va a variar de la situación de una muestra a otra, porque ya quedó establecido con esta propiedad psicométrica, ¿sí? Esta persona que tiene este nivel de habilidad, lo más probable es que lo responda correctamente. Entonces su probabilidad de acierto es más alta que baja, ¿sí? Entonces, esto es lo que habla de la invarianza, que las propiedades del instrumento y el parámetro que se establece no va a variar, ¿sí?, del grupo de personas que se le va a administrar. Siempre ya está fijo. Y las personas que tienen niveles de habilidad específicas no van a variar, ¿sí?, de un instrumento a otro. Si yo tengo un instrumento que está compuesto por ítems que tienen niveles altos de dificultad, y yo lo mido a esta persona que me va a decir que tiene niveles bajos de habilidad. Si yo tengo ítems que están de este lado, que tienen bajos niveles de dificultad, y yo lo ubico a la persona, lo voy a ubicar en el mismo lugar del nivel de habilidad, porque son ítems que están de este nivel de continuo. No me lo van a ubicar más acá la persona porque los ítems respondió correctamente a todos los ítems fáciles. No, vos respondiste los ítems fáciles, te vas a quedar siempre dentro de lo que es este rango. ¿Qué puede variar? Y bueno, si son todos ítems fáciles, voy a medir con mayor nivel de precisión, y si son todos ítems difíciles, voy a medir con menor nivel de precisión. Pero el comportamiento va a ser igual, ¿sí? Es decir, las personas tienen un nivel de habilidad y con una prueba compuesta por ítems difíciles o fáciles, siempre me lo va a ubicar en el mismo nivel de habilidad. No me va a cambiar. No me quiere decir que si yo tomo a unas personas que saben mucho una prueba muy fácil, me lo va a ubicar en otra posición. Y si esa misma persona que sabe mucho, le tomo una prueba difícil, me lo va a cambiar de ubicación. No, siempre se va a mantener en el mismo nivel del continuo que estamos utilizando, que es esta variable continua del rasgo que queremos medir, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener una variable latente de aptitud y un nivel de una variable de propiedad psicométrica del ítem, que puede ser dificultad, adivinación, discriminación, que son parámetros que son independientes. Estos parámetros son independientes de estos otros parámetros, ¿tá? Entonces, cuando yo realizo la estimación de parámetros de los ítems, yo lo utilizo y los calculo de forma independiente estos parámetros de los niveles de habilidad. Y los niveles de habilidad están estimados de forma independiente a los ítems, ¿sí? Entonces, de esa forma, este nivel de rendimiento de la persona no depende de los ítems que se administra, ¿sí? No va a tener mayor o menor nivel de habilidad, depende si los ítems son más fáciles o más difíciles. No, va a ser siempre ubicado en el mismo nivel de continuo. Y las propiedades psicométricas de estos ítems no depende del nivel de habilidad de las personas, ¿sí? El comportamiento es un ítem fácil, va a ser fácil tanto para que tengan mayor o menor habilidad, y va a ser difícil para que los que tengan mayor o menor habilidad. ¿Qué es lo que va a cambiar? Y que si es un ítem fácil, lo que tiene mayor habilidad tiene más probabilidad de responderlo correctamente. Y si es un ítem fácil y tiene menor habilidad,
Y bueno, lo pueden responder correctamente, pero la tasa de error de que equivocarse va a ser más alta que el que tiene mayor nivel de habilidad. Ahora, si este ítem es de alta dificultad, los que tienen mayor habilidad tienen más probabilidad de responderlo correctamente. Pero los que tienen baja habilidad van a tener pocas chances de responderlo correctamente. Y si lo hacen, puede ser por un nivel de error propio de lo que es proceso de medición. ¿Tá? Entonces, los parámetros de los ítems son independientes a los parámetros de habilidad. Cuando se logra esto, se habla de lo que son las invarianzas, ¿sí?, de los parámetros. ¿Tá? Y yo solamente para calcular el nivel de rasgo o de habilidad que tiene una persona, tengo que ver la relación que hay entre la distancia de la dificultad con la distancia de la habilidad. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo es el comportamiento con este ítem, si hay una distancia entre estos dos, ¿sí? Y bueno, acá creo que la probabilidad de responderlo correctamente y está mucho más lejana que si la persona estuviese ubicado en este nivel de rasgo. Y sería diferente si la persona está ubicado acá, muy al extremo, que fuese ubicado acá, ¿sí? Entonces su relación, mientras más cerca está el nivel de habilidad de la persona con el nivel de dificultad, más probabilidades tiene de responderlo correctamente. ¿Se entiende? Dijo que sí, gracias. Bueno, obviamente ya iremos avanzando y mostrando a lo mejor algunos ejemplos para que vayan viendo y comprendiendo mejor estos conceptos. Pero estas propiedades, tengan en cuenta que yo, por ejemplo, para poder calcular los niveles de dificultad, lo que se hace muchas veces es, a priori, utilizo diferentes niveles de habilidad. Pongo -3, -2,9, -2,8, -2,7, después -2, -1, 0, 1, 2, 3, y veo la probabilidad que tienen en base a los niveles de habilidad de responder correctamente el ítem. ¿Sí? Entonces, se hace una simulación de los niveles de habilidad para poder estimar en cuál de esos niveles de habilidad tiene más probabilidad, o el punto de corte, que sería de punto 50, para establecer que hay una correspondencia, que aquellas personas que tienen un nivel de habilidad de -1 tienen una probabilidad de responderlo en 0,50 a este ítem que se está estimando. Y de esa forma se va probando por cada uno de los ítems con los distintos rangos de habilidad hasta encontrar el nivel de dificultad correspondiente o de discriminación de cada uno de los ítems. Y una vez que se hace eso, se hace con estos parámetros ya establecidos la estimación de los niveles de habilidad de las personas. Una vez que se hace la estimación de los niveles de habilidad de las personas, se vuelve a estimar de nuevo las dificultades de los ítems. Y luego los niveles de habilidad. Y luego los niveles de dificultad de los ítems. Y así de forma sucesiva, en varios pasos, hasta llegar a encontrar que el parámetro establecido de dificultad del ítem no varía en secuencias consecutivas de otras estimaciones de habilidad. Por lo tanto, consideran que ese valor es el que mayor información da y el que más adecuado sería para estimar ese parámetro del ítem. ¿Sí? Y ahí es cuando se queda el modelo y el parámetro establecido. Eso se utiliza mucho lo que es estimación, maximación, que es un propio método de estimación de parámetro, que se verá un poco más adelante, y que es para poder ya establecer las características psicométricas del ítem, que no deberían variar después cuando se utilicen en otras administraciones. ¿Tá? Entonces yo cada vez que tengo que administrar un test y veo la serie de respuestas que dan a los ítems, yo sé que está respondiendo a ítems que tienen un parámetro de baja dificultad, mediana dificultad o alta dificultad. Y eso va a modificar
el nivel de rendimiento que va a tener la persona, porque no es lo mismo responder 5 ítems que son de baja dificultad que responder 5 ítems que son de alta dificultad. El puntaje obviamente cambia. Bueno, aspectos generales de teoría de respuesta al ítem, que parten de un rasgo latente, como la teoría clásica de los test, eso es fundamental, que hay un rasgo latente que se mide, que la relación entre el rendimiento de un ítem y el conjunto de rasgos se representa con una curva característica del ítem, que ya veremos más adelante, pero es la curva de forma S que ya mencionamos previamente, que muchos de los modelos asumen que la variable latente es representada por un continuo unidimensional, ¿sí? Esto es fundamental, que es poder evaluar la unidimensionalidad de la escala. La unidad básica de análisis siempre es el ítem. A mí lo que más me importa es poder establecer que cada uno de los ítems tiene una propiedad psicométrica particular, que tengo que proponer un modelo matemático para evaluar el comportamiento de ese ítem en su relación con los niveles de habilidad, y que debo proponer un modelo que se ajuste a los datos. Y cuando se ajusten los datos, yo puedo considerar que ese ítem tiene ese parámetro, ese funcionamiento, y que puede ser invariante para utilizarlo en otras ocasiones y sucesivamente para su administración. Y que generalmente el ítem y las personas están ubicados sobre un mismo continuo. Consideran que los niveles de habilidad de las personas van en un continuo, va de menor a mayor, y que los ítems también tienen sus propiedades, especialmente de dificultad, que van en un mismo continuo. Es decir, que yo de esa forma yo puedo saber cuáles son los ítems que tiene ese continuo en donde están ubicados, y en base a eso yo podría estimar cuál posiblemente serían los niveles de habilidad de las personas que responden correctamente a esos ítems. Pero de los supuestos que tiene, existen dos supuestos más importantes, que son la dimensionalidad y lo que sería la independencia local. Ambos supuestos están relacionados. La dimensionalidad, obviamente, hace referencia a que el rasgo latente, cuando tiene que responder y presentarse frente a un ítem, existen una serie amplia de rasgos, características psicológicas que pueden estar presentes al momento de responder esa actividad, ¿sí? Puesta la atención, motivación del sujeto, ansiedad a la evaluación, las aptitudes, un montón de variables que pueden estar asociados, que pueden ser los distintos rasgos que se presentan. Pero lo que se busca es que como prioridad o como rasgo más relevante sea siempre uno. Esto quiere decir que si yo tengo que evaluar la habilidad matemática, las aptitudes en matemática, que sea ese el rasgo fundamental que me esté influenciando en el tipo de respuesta que yo estoy dando en los ítems, ¿sí? Tengo ítems que pueden tener niveles de dificultad de menor a mayor, pero mi rasgo que yo estoy midiendo es el constructo aptitudes matemáticas. Cuando yo tengo un instrumento que mide aptitudes en matemática, aptitudes en lenguaje, aptitudes espaciales, todos en una sola evaluación, ya hablo de instrumentos multifactoriales, de multidimensiones. Pero me resulta mucho más difícil poder establecer qué aspecto de ese constructo psicológico está asociado con la respuesta que da. Por eso siempre se busca que los instrumentos sean unidimensionales, que sea solamente un rasgo latente el que esté midiendo, o que por lo menos sea lo más relevante y lo más representativo de ese instrumento, que estoy midiendo aptitudes matemáticas, no aptitudes en lengua ni aptitudes espaciales, aptitudes matemáticas. Si yo quisiera medir aptitud en lengua, generaría una serie de ítems que están más asociados con lo que es el constructo
o la variable aptitud en lengua, y si quisiera medir aspectos espaciales, visoespaciales, tendría que generar ítems o actividades que están más asociados con ese tipo de constructo psicológico. Pero la dimensionalidad o la unidimensionalidad que se busca siempre está asociado con que sea un solo rasgo el que se mide, ¿sí? Por más que sabemos que en toda situación existen tutoriales, la comunalidad Profe, de se cada uno de le ellos. trabó el micrófono y no se escuchó lo último que dijo. ¿Cómo? Que se le trabó el micrófono y no se escuchó lo último que dijo. Debe ser que se cortó un poco de internet. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, ahora sí. Bueno, que para poder probar, obviamente, la unidimensionalidad, la técnica que más se utilizan son el análisis factorial y sus derivados del análisis factorial. El primero que surgió fue el análisis factorial exploratorio, el que vimos la otra vez cuando se utiliza el cálculo del índice de confiabilidad omega y el Z, ¿sí? Que en realidad lo que se busca es que si yo tengo ítems que están correlacionados y covarian entre sí, lo mismo podrían estar explicados por un solo factor latente, ¿sí? Y debería tener cargas factoriales, tendría que tener una comunalidad alta, ¿sí? Se tendría que observar mediante el gráfico de script plot, que es un solo autovalor que el que mejor explica y los demás explican muy poco, y podría ver acá que se explica un 47% de la varianza. Entonces, con estos datos podría darme la sensación de que sí, que el principal comportamiento de la respuesta de los ítems, en un 47%, se debe a un factor, que en este caso, que son el R, que es el factor realista de los intereses vocacionales, ¿sí? Entonces podría estar explicando que el comportamiento de las personas son por un solo factor. Y aquí cumplo lo que sería la unidimensionalidad, ¿sí? Esta técnica me permite decir sí, es un solo factor. Se puede observar con la posibilidad de que existen otros factores, pero ninguno explica tanto como este primer factor. O podría utilizar otra técnica, como el análisis factorial confirmatorio, donde yo propongo que esta variable latente influye en la respuesta de cada uno de estos ítems, ¿sí? Y entonces después pruebo y compruebo que esta matriz teórica que yo propongo se relaciona con la matriz empírica que yo observo, hago la estimación de los índices de dificultad por cada uno de ellos, ¿sí? Veo si son significativos o no, y veo con otros índices como el CFI, el RMCA, el nivel de ajuste de los datos. Cuando este valor está igual cercano a 90, quiere decir que es unidimensional. Acá, y está un poco pobre, ¿sí? Pero se explica bastante. ¿Está? Pero esta es otra técnica que se puede utilizar, el análisis factorial confirmatorio. Entonces yo con esta técnica yo puedo evaluar si la unidimensionalidad, o en el caso que propongo dos factores, pueden ser explicados con estos datos, ¿sí? Luego, en teoría de respuesta al ítem, existen otros métodos, ¿sí? Uno que es el normal ojiva armónica, o el análisis robusto de la normal ojiva armónica, ¿sí? Donde se propone un solo factor, acá tengo 40 ítems y una población de 936 participantes, y también me da, mediante el programa que es el NORCAN, índice de ajustes muy parecido al que son el de el análisis factorial confirmatorio. Y yo lo que busco acá es que la distribución del conjunto de los ítems tiene una forma semejante a una S que hace referencia a una frecuencia acumulada propia de lo que sería
la campana de Gauss, ¿sí? Entonces veo hasta qué punto la relación y los niveles de dificultad de cada uno de los ítems van aumentando de manera progresiva semejante a la forma de S, por lo tanto puedo decir que todos miden ese mismo atributo con distintos niveles de grado. O otro tipo de técnica que se utiliza son el análisis de componentes principales de los residuos, ¿sí? Esto se utiliza, por ejemplo, con un programa que se llama WinStep, donde se observa cuánto de la varianza explicada es explicada por el modelo. En este caso se explica un 36%, ¿sí? Se espera que explique más, cercano a 50%. Cuando explico mucho hay que ver cuáles pueden ser los ítems que no están funcionando bien y por qué no existe este concepto de la unidimensionalidad, ¿sí? También existe otro método muy parecido de análisis de componentes principales, pero se utiliza con un análisis factorial donde se agrupan los ítems que tienen carga positiva y carga negativa. Se genera dos curvas con esos conjuntos de ítems, ¿sí? Y se evalúa a todas las personas con estas dos pruebas. Y se espera que la diferencia entre las dos, en los niveles de rendimiento en las dos pruebas, no difieren mucho en los participantes. Por ejemplo, acá yo veo que en azul son las personas que no variaron en el rendimiento en las dos pruebas, en la prueba 1 y en la prueba 2, que serían como dos medidas paralelas que se generan con el mismo conjunto de los ítems, ¿sí? Pero basado también en los niveles de dificultad de cada uno de ellos. Entonces, si no varían, y varían únicamente pocos en que se ven rojo o en violeta, ¿sí? No debería superar un 5%, es decir, el 95% debería ser azul y solamente un 5% se acepta que sean de otro color. Quiere decir que el rendimiento de un sujeto en esta prueba difiere mucho en esta otra prueba. Ahora, si las diferencias no se observan estadísticamente, quiere decir que ambas pruebas o subpruebas que se generaron con este conjunto de ítems están midiendo el mismo atributo de una manera semejante, pero con distintos niveles de dificultad, nada más, ¿sí? Entonces se cumple el supuesto de unidimensionalidad. ¿Por qué? Porque es una misma prueba dividida por dos, con distintos niveles de dificultad, con distintos aportes, y que los sujetos no van a variar en su nivel de habilidad con esta prueba. Si este porcentaje en rojo es muy alto, y bueno, ahí está diciendo que este conjunto de ítems que mide un conjunto de baja y alta dificultad son muy diferentes y por lo tanto no estamos hablando de una misma escala, sino que estamos hablando de dos factores que pueden estar contribuyendo en el funcionamiento de la prueba. Son todas técnicas que se utilicen para evaluar la unidimensionalidad. Cuando uno tiene que aplicar este procedimiento, es fundamental corroborar primero este supuesto para luego poder evaluar el ajuste de los ítems al modelo. ¿Por qué? Porque si es multifactorial los factores que pueden estar contribuyendo a cada uno de los ítems, y lo más probable es que no voy a tener un ajuste de una sola variable. Tendré que probar un modelo con múltiples factores. O poder dividir los ítems que miden un factor de manera separada y evaluarlos cada uno de su manera particular. Porque si no, no voy a tener un ajuste del modelo, no voy a tener la propiedad de la invarianza y por lo tanto, ya cuando utilice ese instrumento para medir a las personas, van a variar los resultados en base a los participantes y ya no cumple los supuestos propios de la teoría de respuesta libre. El otro supuesto es la independencia local, ¿sí? Se verifica cuando la respuesta de un individuo a un ítem no depende de la respuesta que haya dado otro ítem del test. Pero para eso, para ver eso, obviamente yo tengo que tener en cuenta que esas personas tienen que tener los mismos niveles de habilidad. Es decir, dos personas con niveles de habilidad de -1 o con niveles de habilidad de 2 o de 1 deberían responder a una serie de ítems y su rendimiento en esa serie de ítems no varía
según en los ítems que están respondiendo. Si respondió correctamente el 1, no necesariamente tiene que responder correctamente el 2 o el 3, porque existe una independencia en su rendimiento, que únicamente lo que puede generar el cambio y la probabilidad de responder correcta e incorrectamente es su nivel de habilidad, ¿sí? Entonces, este supuesto se deriva del anterior, la unidimensionalidad, puesto que la respuesta a un ítem solo se explica al nivel de data y los parámetros de los ítems, y no está influenciado por el orden de presentación de los ítems de otras variables semejantes. Podemos tener ítems que para obtener su respuesta correcta depende del ítem anterior, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo que para un sujeto dado, a todos los sujetos del mismo nivel de aptitud, ¿sí? Todos los que tienen el mismo nivel de habilidad, la probabilidad conjunta de dar un determinado patrón de respuesta a un conjunto de ítems es igual al producto de la probabilidad de respuesta del supuesto del ítem individual. Es decir, yo tengo la probabilidad de acertar el ítem o la probabilidad de no acertar el ítem, ¿sí? El patrón de respuesta que va a dar una persona a una serie de ítems, ¿sí? Está asociado con los niveles de dificultad de cada uno de los ítems, y la probabilidad que tiene de responder de una manera no debe variar en base a los niveles de acierto o de error de cada uno de los ítems. Por ejemplo, yo tengo 3 ítems que tienen la probabilidad de acierto de 0.80 y de equivocarse de 0.20. En el ítem 2 tengo una probabilidad de 0.50 y de 0.50. Y en el ítem 3 tengo de 0.40 de acertar y de equivocarme un 60%. ¿Sí? Si una persona responde con 000, es decir, que se equivocó, ¿cómo se calcula la probabilidad? Multiplicando la probabilidad de error, Q por Q por Q. Entonces sería 0.20 por 0.5 por 0.6. La probabilidad de ese patrón es de 0.6, es decir, no va a variar. Estamos hablando de personas que tienen un nivel de habilidad de 0.2. Una persona que responde primero correctamente y los demás incorrectamente. Entonces tiene la probabilidad de 0.80 multiplicado por la probabilidad de error 0.50 y de error de 0.6. Te da 0.24. Si respondió mal el primero, segundo bien y el tercero mal, te da 0.20 por 0.5 por 6, te da 0.6. Y así sucesiva con todos los patrones. ¿Qué puedo observar? Que cuando tiene niveles de habilidad igual a 2, que es todas las personas que tienen el mismo nivel de habilidad, y tienen 3 ítems con estos niveles de propiedades psicométricas, los patrones de respuesta que dan son todos con probabilidades muy bajas de darse. Si yo tengo un patrón donde es muy alto, con puntaje de 0.40, 0.60 o 0.70, y ya quiere decir que acá ya no se cumple el supuesto de la independencia local. De alguna manera, este patrón de respuesta está asociado y me está dando de que si responde el ítem 1, posiblemente también lo hagan el 2 y también lo hagan el 3, porque estarían asociados los ítems y ya no son independientes uno con respecto al otro. ¿Sí? Si tengo patrones muy bajos, me quiere decir que sí. ¿De qué varía? Y bueno, varía obviamente del nivel de habilidad y de las características psicométricas de cada uno de los ítems. Entonces, el rasgo que yo estoy midiendo es uno solo, que es la unidimensionalidad. Este supuesto de independencia local generalmente es bastante difícil de poder evaluarlo, porque cuando se hacen los procedimientos no se toma, por más que esto es gráficamente y se puede explicar, no se toma y se calcula todo los patrones posibles de los distintos niveles de habilidad. Porque acá yo tengo un nivel de habilidad de 2 y es únicamente para 3 ítems, ¿sí? Si tendría que tener 10 ítems y la cantidad de patrones que puedo obtener es mucho más alto, ¿sí? Son 10 ítems, son 2 elevado a la 10. Y si son 25 ítems, son el 2 elevado a la 25. Entonces, son todas las combinaciones posibles que yo puedo tener de los patrones de respuesta que pueden dar. Y si yo tengo que tener distintos niveles de habilidad, entonces imagínense que tengo que tener de -2,
de menos 3, menos 2, menos 1, todos los distintos valores y todos los patrones, se hace un procedimiento bastante complejo. Lo que sí se brinda en algunos casos es que se toma la lógica del análisis factorial de que cuando yo estimo y obtengo un factor latente y sustraigo de esa matriz de correlaciones ese primer factor, lo que me queda a mí es una matriz residual, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando hacemos el análisis factorial obtenemos una primera autovalor? De ese autovalor se multiplican las cargas factoriales de cada ítem de forma particular, de ahí se obtiene una matriz residual, se obtiene de nuevo un autovalor, se hace el mismo procedimiento, se obtiene otra matriz residual y así sucesivamente, hasta que la matriz residual me tiene que dar correlaciones igual a 0 en el último autovalor extraído. Acá se hace lo mismo, se extrae un solo factor y me queda una matriz residual. ¿Y qué se espera? Que las correlaciones de esta matriz residual, que son de los ítems, una vez que yo obtuve el primer factor, ¿sí?, me queden correlaciones bajas, sobre todo correlaciones menores a 0.20, ¿sí?, correlaciones de 0.20, y que sean, sobre todo, positivas. Entonces, cuando yo encuentro una correlación positiva, como en este caso en el ítem 5 y el 2, en la matriz residual, yo puedo decir que este ítem existe otro factor o existe una asociación entre ellos que puede estar explicando este comportamiento. Entonces, no es independiente el comportamiento que tiene este ítem con el 2 en la muestra, ¿sí? Entonces, puede haber alguna variable o algún rasgo o alguna característica que puede estar influenciando en este tipo de asociación. O generalmente sucede que este ítem 5 y el 2 son muy semejantes entre sí, por lo tanto, las personas pueden responder siempre de manera muy semejante a ambos ítems. El que respondió el ítem 2 de forma afirmativa, probablemente también lo hace el 5 de forma afirmativa, porque son muy parecidos, ¿sí? Y ahí es cuando se puede observar la falta de la independencia local, ¿tá? Entonces, este es uno de los métodos, que es la correlación entre los residuos, que es, obtengo primero un solo factor, que es el factor latente de la unidimensionalidad, que es el rasgo que yo quiero medir, que puede ser a lo mejor aptitudes matemáticas. Una vez que obtengo ese factor, ¿sí?, la matriz de correlación que me queda es la matriz residual. Y esa matriz residual, lo que yo tengo que observar es que las correlaciones sean muy bajas entre sí. Obviamente yo en este caso, el análisis que yo hago es un análisis factorial de los residuos previamente, ¿sí?, de los componentes de los residuos, para poder estimar la estructura factorial, ¿sí? No es un análisis factorial exploratorio propiamente como hemos visto en la clase anterior, ¿está? Pero acá yo puedo indicar que estos dos ítems puede haber un funcionamiento inadecuado que puede estar asociado con la independencia local. Bueno, para resumir un poco, ¿sí? Esto sería un poco los supuestos de la teoría clásica de los test, de la teoría de respuesta al ítem, que está asociado con la unidimensionalidad, la independencia local y la curva característica del ítem. La clase que viene vamos a ver las distintas curvas características en base a los distintos modelos y los distintos parámetros que se estiman, ¿sí? Lo que sí quisiera resumir un poco es la comparación entre teoría clásica de los test y teoría de respuesta al ítem, ¿sí? Que la teoría clásica de los test es un modelo lineal, acuérdense que hay una regresión entre los puntajes verdaderos y los puntajes observados, y es una recta de regresión la que se establece. En cambio, en la teoría de respuesta al ítem es un modelo no lineal, tiene la forma característica de una curva del ítem. Los niveles de análisis, en la teoría clásica de los test se evalúa el test en su totalidad, es decir, la sumatoria de todas las respuestas a los ítems, se obtiene un puntaje X, que es el puntaje
observable y en base a eso se hace la estimación de la confiabilidad y otras propiedades. Mientras que en teoría de respuesta al ítem se tiene en cuenta el funcionamiento del ítem en forma particular. La relación entre el ítem y el rasgo de lo que estamos midiendo no se especifica una relación y sí se pone una función característica del ítem que es la curva característica del ítem. Los supuestos son débiles y fáciles de cumplir, ¿sí? Porque son supuestos que en realidad se considera previamente que se dan esos supuestos como el de las pruebas paralelas, ¿sí? Y que se considera con las distintas variantes, como pueden ser las pruebas paralelas, son fáciles de poder establecer. Mientras que los supuestos son mucho más fuertes, porque tienen que tener un funcionamiento y una relación particular entre el ítem y los rasgos, y son más difíciles de cumplir porque si el modelo no se ajusta a los datos, no puedo considerar que es adecuado. A su vez, también tengo que cumplir el supuesto de la unidimensionalidad y lo que sería la independencia local. La invariancia de lo estadístico no se cumple, depende de la muestra, sí, porque el modelo se ajusta. Si el modelo se ajusta, se cumple la invariancia de los estadísticos. Los estadísticos que yo utilizo acá pueden ser la probabilidad de respuesta, el nivel de discriminación, ¿sí? Y acá utilizo los parámetros A, B y C, que según cada un modelo, y las funciones de información que se utiliza. El tamaño de la muestra, con un test generalmente tengo que tener entre 200 y 500 casos, puedo tomar y estimar un adecuado índice de confiabilidad, con menos ya no, es más complicado. Un análisis factorial posiblemente tengo que tener un poco más de casos, pero en teoría de respuesta al ítem se consideran que para un parámetro tengo que tener 500 casos, para 2 parámetros 1000 casos y para 3 parámetros 1500 casos para tener parámetros realmente adecuados y estimados. El estadístico del test acá es la correlación, que es el índice de confiabilidad y el error de medición de total de la prueba, y el estadístico de confiabilidad de la teoría de respuesta al ítem es la función de información y el error típico de cada uno de los ítems y cada una de las personas evaluadas. Estas serían un poco las características y comparación entre un modelo y otro. Bueno, hasta acá llegamos hoy. La próxima clase seguimos con teoría de respuesta al ítem y vemos un poco lo que sería... Ahí dejo de grabar.